Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar con Sonia Martorano, ex ministra de Salud de la provincia, actualmente diputada provincial por el peronismo, reelegida hace muy pocos días como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre la agenda legislativa, el futuro del peronismo. También vamos a apelar algo sobre su conocimiento como ex ministra de Salud, sobre qué está pasando con el dengue, que se está hablando un poco menos en estos días, pero estamos atravesando un brote muy importante. Bueno, eso y otros temas más en esta conversación con Sonia Martorano. Sonia, ¿cómo estamos? Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto estar acompañándolos y con una charla diversa como ya dijiste que vamos a tener. Muy bueno, muy bueno. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo tomaste esto que te hayan renovado la confianza para seguir como vicepresidenta? Está bueno porque es una elección que hacen los pares de uno, ¿no es cierto? Se volvió a renovar en Clara García la presidencia, José Corral vicepresidente primero y yo como la primer minoría, vice segunda. Así que bueno, esa es la nueva comisión que tenemos en Cámara de Diputados. ¿Cómo analizas el rol del peronismo en esta Cámara, donde claramente Unidos tiene una mayoría prácticamente automática, por lo menos muy compacta, muy cohesionada? Exacto, sí, está el grupo de 28 de Unidos, de socialismo y radicalismo, pero después tenemos, nosotros ya te decía, como primera minoría, hay veces que es muy importante la opinión porque necesitas los 2/3 para muchos de las temáticas. Pero debo decir que en todo momento nuestro interbloque, que somos 9, estamos teniendo un momento de discusión, un momento de escucha, como yo decía, de disenso en las distintas leyes que van saliendo que terminan luego en un consenso. O sea, un rol muy activo y que hay un nivel de respeto bastante importante. Así que interviniendo y trabajando bastante porque habrás escuchado, fueron más de 30 leyes las que salieron en extraordinarias. Recién ahora este miércoles, 1 de mayo, comienza el periodo ordinario. De hecho, varias de esas leyes, en general, la agenda muy enfocada en seguridad, justicia, salieron con mayorías importantes. Sí, ¿no? Sí, salieron con mayoría, pero con un trabajo legislativo interesantísimo. Se trabajaron muchos porque para lograr esta mayoría a veces había temas que hacían más ruido que otros y se aceptaron todas las sugerencias y pudimos ir puliendo estas leyes para que salieran del mejor modo posible. ¿Ven que el oficialismo abrió el juego a la oposición? Hay escucha. ¿Sugerencias? Debo decir que de los dos lados. O sea, estamos trabajando como una oposición sumamente responsable, tratando de acompañar lo más posible, pero sí, corrigiendo o marcando a veces esos puntos donde tenemos algún tipo de objeción o demás. Y muchas otras leyes, te digo, salieron que nosotros ya las veníamos pidiendo y no habían tenido tratamiento previamente, como la de los prosumidores. Pero bueno, celebramos, y lo dije ese día en la Cámara, que una ley que no habíamos podido lograr, la habíamos presentado 3 veces que se tratara y por supuesto acompañamos y celebramos que se tratara y saliera. Ahora, llama la atención, si uno ve un poco cómo fue la tónica de la campaña, que fue bastante brava, y lo que fue inclusive la legislatura anterior, de mucho fuego cruzado entre el gobierno de Perotti en su momento, lo que era la mayoría del actual Unidos, que en ese momento no estaba todavía Unidos. No daba cuenta de que podía llegar a haber esta relación bastante... A ver, creo que es una madurez política y me parece que la gente lo tiene que ver, saber y celebrar de algún modo. Bueno, vos lo dijiste, me tocó estar en el Ejecutivo como ministra y a veces uno tenía que recibir demasiadas críticas, quizás en un momento donde se estaba trabajando muchísimo. La verdad que nos paramos desde ese lugar sabiendo lo que es ser Ejecutivo, que es un momento de muchas complejidades y tomamos este rol de ser opositores pero constructivos, apoyando por supuesto, marcando constantemente donde hay un disenso, pero marcando desde la construcción. Tenemos en ese sentido este tipo de rol que creemos que es el que se necesita en una nueva sociedad que hay que refundar. ¿Cuáles te parece que son los principales déficits de la gestión Puyaro hasta este momento? No, más que déficit te diría, a ver, que lo hemos dicho en la Cámara, lo hemos charlado con ellos, para que salgan más de 30 leyes en periodo extraordinario, algunas llegaban con poco tiempo para analizarlo. En eso sí solicitamos tener más tiempo para el análisis, para el trabajo del mismo, y no trabajar con esto de las mayorías automáticas. Pero bueno, todo esto fue escuchado, así que creemos que vamos a ir mejorando esta temática. También uno entiende que los tiempos que corren requerían una serie de paquetes, de medidas que el gobernador solicitaba, y ahí es donde digo que fuimos muy maduros políticamente, es decir, vamos a estar acompañando. ¿Cómo ves la política de seguridad del gobierno?
Cruzamos momentos complejos, no es que todo va a poder cambiar fácilmente. Yo he sido crítica y así lo he mandado incluso en un proyecto de comunicación, en el modo a veces de comunicar. Uno vive en Rosario, conoce Rosario fuertemente y sabemos que hay que tener quizás más cuidados en el momento de mostrar ciertas fotos o poner ciertos videos en esos. Bueno, por eso lo he dicho públicamente, lo he hecho saber, que seamos más cuidadosos con todo eso. Hay muchas cosas que se hacen, hay muchas cosas que se hacían, pero a veces evitar ese sensacionalismo que nos trae otras problemáticas. Me parece que en esa búsqueda del golpe de efecto, de mostrar autoridad, digamos, eso generó, alimentó tuvimos la violencia. Tuvimos colaterales, tal cual. Y también, por otra parte, saber que si bien hay muchas políticas que se están haciendo, también había un sustrato, es decir, mucha de la tecnología que hoy se está pudiendo usar se había adquirido previamente y bueno, eso es donde nosotros decimos que tiene que haber continuidad. En vez de decir siempre los unos y los otros, intentar alguna vez que podamos tener continuidad y tomar lo mejor de lo que fue quedando y ir mejorando. ¿Te parece, por ejemplo, con respecto a la política del gobierno nacional, que viene tomando medidas que impactan fuerte en Santa Fe, todo el entramado productivo, el entramado económico de la provincia, el gobierno tendría que ser un poco más duro con Milei? Más allá que en los últimos días ha endurecido un poquito. Sí, a ver, nosotros tenemos que defender Santa Fe, clarísimo. Hay muchas de las políticas nacionales que van en contra de la gente, seamos claros. A ver, varios proyectos que nosotros presentamos, el cierre de la DATSE, por una auditoría, por lo que fuere, pero eso ha hecho que medicamentos oncológicos y de alto costo no estén llegando a la gente. El tema de lo que tiene que ver con subsidios al transporte. Hoy el valor del transporte para un trabajador es muy complejo de la mano de la falta de estos subsidios. Lo mismo lo que tiene que ver con el nivel docente. O sea, hay una serie de medidas nacionales que están afectando a la provincia. Y en ese sentido, sí, creo que hay que endurecer. Nosotros desde oposición lo hacemos, lo decimos, y sí, creo que hay que endurecer un poco y acompañar donde hay que acompañar, y en otros puntos realmente no. Hay que defender la provincia, el sistema productivo y a nuestra gente, clarísimo. Las universidades, voy por caso. Se habla de que es por las auditorías. Estamos todos de acuerdo que hay que hacer las auditorías, Soy la primera en decir que hay que hacer auditorías, pero no se puede dejar de pensar cuál es el presupuesto que necesitamos en nuestra universidad para que nuestros chicos y chicas puedan asistir sin problemas. O sea, que eso está en riesgo y no lo podemos tolerar. A ver, siguiendo con la política del gobierno nacional, ¿cómo analizás la política de salud del gobierno nacional? Nacional, no, entendí que era eso. No hay política. No estoy viendo políticas sanitarias. Me refiero a una política, hablemos del dengue. No escucho a un ministro nacional que esté dando lineamientos políticos. Aún así, hoy teniendo la vacuna contra el dengue, no tenés un direccionamiento para decir qué población corresponde y qué población no corresponde, más allá de que la provean o no la provean. Hoy lo que es vacunación siempre tiene que ser políticas de Estado. El dengue es una problemática tremenda. Hemos llegado esta semana a 55.000 casos en la provincia de Santa Fe con 33 fallecidos. Entonces, es un problema y hay una solución que es la vacuna. No debe ser masiva. Nosotros presentamos 2 proyectos al respecto. Factibles y serios, no diciendo vacunación masiva, pero generar cuál es la población. ¿Es entre 20 y 40? ¿Es entre 20 y 50? ¿Es quien ya tuvo dengue? Pero hay que determinarlo y hay que generar esto. No veo política en esto, no veo de vacunación en general, no hay políticas de promoción y prevención en oncología, en enfermedades poco frecuentes. No hay políticas sanitarias nacionales. ¿Te parece que es una cuestión ideológica, es falta de gestión? No, es ideológica porque se marcó dentro de la plataforma electoral, se dijo, se había dicho esto, es decir, no está faltando lo que se había dicho. Pero uno que trabaja en eso, creo que todos los partidos políticos aquí en esta provincia, me parece que acá no tenemos grieta. Todos creemos en el acceso, en la equidad, en la universalidad del sistema de salud. Ahí me parece que estamos todos de acuerdo en defender los sistemas públicos y de hecho entiendo que en la provincia
se sigue trabajando en ese sentido. Sonia, sos una gran conocedora también del sistema de salud en su conjunto, también En general. por un trabajo también en el sector privado. Se habla mucho, bueno, se habla mucho de las prepagas y de la complejidad del sistema de salud en Argentina. ¿Por qué te parece que pasarían las claves para desenmarañar todo ese y ordenar ese sistema tan complejo? Es un sistema, uno de los más complejos del mundo, te diría. Es un sistema de salud que está fragmentado, en principio porque nosotros siempre nos hemos parado en que la salud pública, es la de todos. Es la de los 45 millones y de los 3.5 millones de santafesinos. Luego tenés que poder hacer gestión estatal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo hospitalario, o gestión del sistema privado. Pero después, a su vez de estar fragmentada en esto, está segmentada, porque la que es de gestión estatal puede ser nacional, como son los PAMI, puede ser provincial, como los hospitales provinciales, puede ser municipal, como los hospitales que tenemos municipales. Entonces vos fíjate cómo se va, y cuando vas al sector de gestión privada, lo mismo. Tenés la seguridad social, todo lo que tiene que ver con obra social, tenés las medicinas prepagas, tenés las cajas provinciales. O sea, es tremenda la fragmentación y segmentación. Y en esta atomización hace que el sistema se torne no eficiente. De hecho, vos tenés en seguridad social más de 200, son casi 300 obras sociales, y el 85% está en 20. Entonces, hay que trabajar en la eficiencia, en generar. Cuando vos hablas de cajas, ahí todo el mundo empiezan los problemas, pero en general habría que trabajar como se trabaja en el sistema público, como se trabajó en pandemia. En pandemia éramos un solo sistema. Santa Fe fue ejemplo, pero fue ejemplo nacional. Articulamos el sistema público y el privado con una gestión de camas única, con una gestión de medicamentos o de elementos de protección cuando hacían falta en un lado o en el otro, que hizo que se pudieran atender todos aquellos en nuestro sector sin ningún inconveniente. Bueno, replicar esto es difícil, salir a la emergencia. En esos momentos nos unía la emergencia, el horror, la incertidumbre. Pero algo de esto hay que gestionar. Al menos, fíjate vos que pongo ese ejemplo porque en ese momento se logró. Había una gobernanza estatal, nosotros marcábamos el consenso en toda la provincia de los protocolos de trabajo y eran los mismos en el sector público y en el privado, en el norte o en el sur. Entonces, saliendo de esa situación, llegar a esto, a protocolos unificados y luego ir viendo lo que tiene que ver con la financiación. Luego. Bien. Vuelvo al tema dengue. ¿Te parece que desde la provincia se podría haber hecho un poco más para tener mejores números de los que tenemos? No me gusta hacer crítica porque bueno, son situaciones puntuales, pero vamos a decir qué pasó. ¿Por qué aumentaron? O sea, a esta fecha, el año 2023, había 15.000 casos y hay 55.000. Hay un tema que es cambio climático. Y yo lo marqué el año pasado, que había que prestar mucha atención al cambio climático, a la tropicalización. Eso tiene muchísimo que ver. Pasamos sequía, ahora estamos con abundantes lluvias. Hay un incremento de casos a nivel nacional y a nivel regional. Esa es la causa principal. Luego se trabaja como se debe trabajar, que es en territorio, en el descacharrado, en la prevención. Quizá falta más comunicación, pero eso son comunicaciones que tienen que venir de políticas nacionales, insisto, son nacionales. Bien. Sonia, ¿qué te parece que se tendría que replantear para adelante el peronismo tomando la experiencia de gobierno de la cual ustedes forman parte en 2019? No, hay que trabajar en objetivos comunes, en la unión. ¿Qué va a ocurrir? Es algo que va a ocurrir, la unión de los distintos sectores, más allá de algunas diferencias o de objetivos que parecían diferentes. Creo que el objetivo es común, o sea que me parece que a 5 meses de haber dejado el Ejecutivo se está en una etapa reflexiva, de reconstrucción, y me parece que va a apuntar a esto, a un trabajo conjunto de los distintos sectores para la reconstrucción de un peronismo provincial y nacional. ¿En qué rol lo ves a Perotti en ese proceso? Hoy está con mucho perfil bajo. Omar hoy, por eso, Omar básicamente está en esto, en un periodo quizás de más reflexión, de reconstrucción, pero con nosotros, con el bloque, con mucho diálogo. La semana pasada estuvo aquí en Rosario, se quedó, trabajamos juntos, los proyectos que estamos presentando. Por mi formación, obviamente, estoy trabajando mucho más los temas que tienen que ver una agenda legislativa en salud, en ambiente y cambio climático, pero los vamos viendo para que
tengan cierto aceitado todo lo que va presentando el bloque. O sea que él con nosotros está trabajando mucho, pero es un periodo de reflexión y de reconstrucción. Hablando de los proyectos de bloque, a partir de que Puyaro inaugure las sesiones ordinarias, se abre el juego y ya se pueden tratar los proyectos que presenten todos los diputados y senadores. ¿Qué proyecto estás trabajando para esta etapa? Y tenemos proyectos fuertes que son de seguridad del paciente, que voy a contar qué es un poco. Era la prioridad para la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia. O sea que ahí tenemos un proyecto muy interesante, que hay algo nacional, pero vamos a presentar el provincial adaptado a nuestra realidad, que además trabajamos esta temática como ministerio en el sector público, más allá que ya en el sector privado se trabajaba. Así que sobre seguridad del paciente hay uno que es más que interesante, que es honorarios dignos. Y esto tiene que ver con una problemática que se nos viene, que es en 5 años no vamos a tener médicos clínicos, médicos pediatras, aquellos médicos que su consulta es solamente lo intelectual. Entonces es trabajar en una unidad de medida, así como tienen los abogados y demás, para poder generar un honorario mínimo digno. Como el SHUS. Como el SHUS. Muy bien, como es el SHUS. Exacto, una unidad que podamos generar. Hoy es una problemática esa. ¿Por qué no hay pediatras? ¿Por qué no se quiere formar? La vocación sigue. Pero vos atendés un niñito, son 30 minutos, más o menos, y en 3 meses cobrarás a lo sumo 3.000 pesos. La ecuación no es buena. Entonces, bueno, estamos trabajando no solamente en lo que tiene que ver con el honorario, sino la problemática que se va a gestar. Por eso hicimos todo un estudio en la cantidad de pediatras, clínicos, la distribución y demás. Mucho ya te decía en esto, violencia laboral, una gran problemática que hace años hemos trabajado, que se afronta en las guardias, antes era solo en el sector público, en el sector público y privado, o sea, tener otro enfoque en la violencia más que nada en las guardias, que también se puede extrapolar a todo lo que tiene que ver con docencia y demás. Así que bueno, tenemos varias puntas. Bueno, pubertad precoz, nos reunimos hoy con las mamás de niñas y niños con esta problemática, que no tenemos una legislación provincial, así que también trabajando en esto, recibiendo distintos grupos y viendo de darle forma a cosas que sean factibles, que sean sencillas y que puedan resolver el día a día. Sonia, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.